Imagina que eres el comandante de un submarino. Tu embarcación ha sido diseñada durante décadas para ser el arma más silenciosa del océano. Tus ingenieros la llaman el agujero negro del mar. Los analistas de inteligencia occidentales la temen. Las flotas de la OTAN la buscan y supuestamente no pueden encontrarla. Te sumerges a profundidad operativa, reduces velocidad y te fundes con el abismo. Eres invisible. O al menos eso crees. Porque a 80 kilómetros de distancia, en el puente de una fragata española, un operador de sonar lleva auriculares y escucha. Y lo que escucha va a cambiar todo. Bienvenidos a uno de los secretos mejor guardados de la guerra submarina moderna. Hoy vamos a sumergirnos literalmente en la física del océano, en la tecnología más sofisticada que existe para detectar submarinos y en la historia de cómo España desarrolló una capacidad que hizo que Rusia cambiara sus rutas de patrulla. Esto no es ciencia ficción. Es el presente. El océano no es una masa uniforme de agua. Si alguna vez has buceado, habrás sentido ese momento extraño en el que el agua de repente se vuelve más fría. Acabas de cruzar lo que los oceanógrafos llaman la termoclina. Esta capa invisible que se forma donde el agua caliente superficial se encuentra con el agua fría profunda es mucho más que una curiosidad científica. Es potencialmente la mejor arma defensiva de un submarino. Here is why. El sonido no viaja en línea recta bajo el agua. Viaja siguiendo gradientes de temperatura, presión y salinidad. Cuando una onda sonora golpea la termoclina desde arriba, en lugar de penetrar hacia abajo, se dobla, se refracta y rebota de vuelta hacia la superficie. Es como si el océano tuviera un espejo acústico invisible flotando a media profundidad. Un submarino que navegue por debajo de esa capa queda envuelto en lo que los ingenieros navales describen como una sombra acústica. Desde arriba no lo puedes oír. Desde arriba no existe. Durante décadas, los submarinos soviéticos y luego rusos explotaron esta física al máximo. Sus diseñadores construyeron embarcaciones cada vez más silenciosas, capaces de sumergirse profundamente y moverse a velocidades muy bajas para minimizar cualquier emisión de ruido que pudiera filtrarse a través de la termoclina. El proyecto más exitoso de esta filosofía es el submarino clase Kilo, y su versión modernizada, el proyecto 636.3. Llamado por la OTAN el agujero negro, el Kilo mejorado es una maravilla de ingeniería acústica. Sus diseñadores cubrieron el casco exterior con paneles de goma especiales que absorben las ondas sonoras activas, es decir, los pings del sonar enemigo en lugar de reflejarlos. Sus motores diésel eléctricos, cuando operan en modo eléctrico subacuático, son extraordinariamente silenciosos. Sus hélices están diseñadas para minimizar la cavitación, ese burbujeo que traiciona a otros submarinos. La combinación de todas estas tecnologías crea un vehículo que, en las condiciones correctas, es extraordinariamente difícil de detectar. Y las condiciones correctas siempre incluyen operar por debajo de la termoclina. Pero aquí está el problema fundamental que los ingenieros navales llevan décadas intentando resolver. Si el sonido rebota en la termoclina cuando viene desde arriba, ¿qué pasa si en lugar de escuchar desde arriba pones tu oído directamente debajo de esa capa? ¿Qué pasa si eliminas la barrera física que te separa del submarino que intentas encontrar? Esta es la pregunta que dio origen a una de las tecnologías más importantes de la guerra antisubmarina moderna. El sonar de profundidad variable, conocido en inglés como Variable Depth Sonar o VDS. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el CAPTAS, que es el sistema VDS europeo de referencia, representa una evolución tecnológica que ha redefinido lo que significa buscar un submarino en el siglo XXI. El concepto del CAPTAS es elegante en su simplicidad y brutal en su eficacia. En lugar de intentar que el sonido atraviese la termoclina desde la superficie, lo cual es físicamente muy ineficiente, la fragata que lo utiliza remolca detrás de sí un dispositivo hidroacústico mediante un cable de varios cientos de metros de longitud. Ese dispositivo, que parece un torpedo alargado lleno de hidrófonos, desciende por debajo de la termoclina. Una vez allí, escucha en el mismo estrato de agua en el que opera el submarino enemigo. La barrera acústica ya no existe. No hay espejo. No hay sombra. Solo hay señal. Pero detectar un submarino clase Kilo con cualquier tecnología, incluso con el CAPTAS, no es simplemente enchufar y escuchar. El océano es un entorno acústico caótico y ruidosísimo. El ruido biológico de millones de criaturas marinas, el fragor del tráfico de cargueros en las rutas comerciales, los crujidos geológicos del fondo marino, el propio ruido hidrodinámico que genera el movimiento de la fragata y su cable. Y en medio de todo ese ruido blanco, lo que buscas es una firma acústica extraordinariamente sutil,
el tono casi imperceptible de los motores eléctricos de un kilo que avanza a 3 o 4 nudos en modo sigiloso. Por eso el Captas no es solo un micrófono bajo el agua, es un sistema integrado de procesamiento de señales de una sofisticación impresionante. Los hidrófonos del dispositivo remolcado capturan el entorno sonoro completo. Esa señal va por el cable hasta los procesadores de la fragata, donde algoritmos especializados, algunos de los cuales están clasificados y no son públicos, descomponen el espectro acústico en busca de patrones, buscando anomalías, buscando la firma específica de los motores, reductoras y hélices de un submarino determinado. Cada clase de submarino tiene lo que los especialistas llaman una firma acústica, que es básicamente su huella sonora única, como una huella dactilar, pero hecha de frecuencias de vibración. Los ingenieros que diseñan estos sistemas pasan años construyendo bibliotecas de firmas acústicas, grabaciones y análisis de cada clase de submarino conocida en diferentes condiciones operativas, a diferentes velocidades, a diferentes profundidades. Cuando el operador de sonar escucha algo interesante, el sistema compara automáticamente esa señal con la biblioteca y en fracciones de segundo puede sugerir: esto podría ser un kilo clase Proyecto 636.3. Ahora imaginemos la escena. Es una tarde en algún lugar del Mediterráneo o del Atlántico Norte. Una fragata española navega en su derrota asignada. Detrás de ella, a cientos de metros de profundidad, el dispositivo Captas barre el océano como un oído gigantesco. El operador de sonar lleva varias horas escuchando ruido de fondo, tráfico de buques mercantes y el ocasional sonido de cardúmenes de peces. Y entonces algo cambia en la pantalla de su consola. Al principio es casi nada. Una anomalía espectral mínima. Una frecuencia que no debería estar ahí. El algoritmo la señala con una marca discreta. El operador se inclina hacia adelante. Ajusta el filtro. Aumenta la resolución en esa banda de frecuencias. Y la señal se hace ligeramente más clara. No mucho, solo lo suficiente para que el pulso se acelere, porque hay algo ahí abajo. Algo que se mueve, algo que intenta no ser encontrado. Este es el momento que define décadas de inversión tecnológica, miles de horas de ingeniería, de física, de matemáticas aplicadas. El operador ejecuta el protocolo de clasificación, el sistema compara, los procesadores trabajan, y en la pantalla aparece una probabilidad. Alta coincidencia con firma de submarino de propulsión diésel eléctrica, posible clase kilo. Pero esto es donde el agujero negro ruso intenta vivir a la altura de su nombre. Porque el comandante del submarino, aunque no sabe exactamente qué ha sido detectado, sí sabe que está operando en una zona con presencia de fuerzas antisubmarinas enemigas. Y tiene protocolos, tiene maniobras, y ahora las ejecuta. Lo que el submarino hace a continuación es lo que los especialistas llaman una maniobra evasiva de profundidad y rumbo. Cambia de dirección de forma brusca. Varía su profundidad. Puede que incluso se detenga casi por completo y quede en silencio absoluto, flotando como un objeto inerte en la columna de agua. Esta maniobra tiene un nombre entre los operadores de sonar: Crazy Ivan, aunque el término original describe algo ligeramente diferente. El efecto práctico es el mismo. En la pantalla del operador español, el contacto se vuelve incierto. La señal se mueve, se desvanece, reaparece en una posición diferente. El rastro se fragmenta. Y aquí llega el cliffhanger real. ¿Lo perdieron? Durante varios minutos angustiosos, el operador trabaja con el sistema para intentar mantener el contacto. La fragata maniobra suavemente para optimizar la geometría del remolque del Captas. El oficial antisubmarino autoriza el lanzamiento de boyas sonoras adicionales para crear una red de escucha más amplia. El helicóptero embarcado, si está disponible, puede desplegarse para cubrir el área con su propio sonar de inmersión. Todo el sistema antisubmarino de la fragata se activa coordinadamente. Y entonces algo extraordinario ocurre. El algoritmo, que nunca ha dejado de trabajar, identifica un patrón residual. El submarino ha cambiado de rumbo, pero sus motores siguen produciendo exactamente las mismas frecuencias características. La firma acústica es como el ADN. Puedes cambiar de posición, pero no puedes cambiar tu biología. El sistema recalcula, proyecta una nueva posición probable. Y el operador, mirando la pantalla, ve que el contacto está siendo reconstruido, no perdido, simplemente reubicado. Esto es lo que hace que el Captas 4, la versión más moderna de este sistema, sea tan revolucionario. No es solo que escuche mejor, es que procesa más inteligentemente.
Sus algoritmos de cancelación de ruido son capaces de separar el sonido del submarino del ruido hidrodinámico del propio cable de remolque, del ruido del buque y del ruido biológico ambiental con una precisión que hace una década hubiera sido imposible. La diferencia entre el sistema y sus predecesores es comparable a la diferencia entre un transistor de radio de los años 50 y un procesador moderno de inteligencia artificial, la fragata española F-100, y en el futuro próximo la F-110, que está diseñada específicamente para integrar estas capacidades desde su concepto inicial, representan una plataforma de guerra antisubmarina de primer nivel mundial. El sistema de combate integrado de estas fragatas conecta el CAPTAS con el sonar de casco, con el sistema de procesamiento de boyas sonoras, con el sistema de mando y control y con los sistemas de armas antisubmarinas. Todo en una red coherente donde la información fluye en tiempo real y donde la clasificación de un contacto puede compartirse con otras unidades aliadas en segundos. Pero el impacto de esta tecnología va más allá de los detalles técnicos. Lo verdaderamente significativo es el efecto estratégico que ha tenido sobre el comportamiento operativo de los submarinos rusos en el Mediterráneo y el Atlántico Norte. Porque cuando un submarino de cualquier nación rusa o de otro tipo comprende que su área de operaciones favorita ha dejado de ser un refugio seguro, cambia sus rutas, cambia sus profundidades, cambia sus tiempos de tránsito. Y esos cambios de comportamiento son detectables y son informativos en sí mismos. Los analistas de inteligencia naval observaron en los años posteriores al despliegue operativo de sistemas como el CAPTAS que las rutas de patrulla de los submarinos rusos en ciertas áreas del Mediterráneo mostraban patrones de evitación consistentes con el conocimiento de las posiciones de las fragatas equipadas con BDS. Dicho de forma más simple, los submarinos rusos empezaron a alejarse de donde estaban las fragatas españolas y aliadas con CAPTAS, no porque tuvieran confirmación de detección, sino porque la incertidumbre misma se convirtió en un factor táctico. La posibilidad de ser oído a 80 kilómetros de distancia cambió el cálculo de riesgo de cada comandante de submarino. Y esta es la esencia de la disuasión tecnológica. No necesitas destruir al submarino enemigo para ganar el enfrentamiento táctico. Solo necesitas hacer que el submarino enemigo no pueda cumplir su misión con confianza. Si un submarino ruso que intenta posicionarse para vigilar el tráfico naval en el estrecho de Gibraltar o en el Mediterráneo central tiene que preocuparse por si una fragata española lo está escuchando desde 80 kilómetros de distancia, ese submarino es menos efectivo, su comandante es más cauteloso, sus misiones son más limitadas. La cifra de los 80 kilómetros que aparece en el título de este vídeo no es arbitraria ni exagerada. Bajo condiciones oceanográficas favorables, que incluyen una termoclina bien definida y condiciones de mar relativamente calmadas, los sistemas BDS modernos como el CAPTAS pueden mantener contacto con objetivos submarinos a distancias de ese orden de magnitud. No siempre. No en todas las condiciones. La oceanografía es variable y las condiciones del océano real son impredecibles. Pero la capacidad potencial existe, y esa capacidad potencial es suficiente para cambiar el comportamiento de un adversario. Para entender por qué esto es tan importante en el contexto actual, hay que recordar el papel que los submarinos rusos han jugado en la estrategia naval de Moscú durante los últimos años. Desde la anexión de Crimea en 2014, Rusia ha aumentado significativamente la frecuencia y la ambición de sus operaciones de submarinos en el Mediterráneo, el Mar Negro y el Atlántico Norte. Los submarinos clase Kilo del proyecto 636.3 han sido protagonistas de operaciones de lanzamiento de misiles de crucero contra objetivos en Siria, demostrando su capacidad como plataformas de ataque de precisión a largo alcance. Este doble papel, de espionaje y de ataque, hace que la detección y el seguimiento de estos submarinos sea una prioridad estratégica de primer orden para la OTAN. España, como miembro de la Alianza Atlántica y como nación con responsabilidades de control marítimo en el estrecho de Gibraltar, uno de los puntos de paso más estratégicos del mundo para el tráfico submarino entre el Atlántico y el Mediterráneo, ocupa una posición geográfica de extraordinaria importancia en este juego de ajedrez naval. Las fragatas españolas de la clase F-100, operadas por la Armada Española, han participado activamente en operaciones de vigilancia y detección antisubmarina como parte de grupos de batalla de portaaviones de la OTAN y de misiones específicas de la Alianza. La evolución hacia la fragata F-110, cuyo diseño incorpora desde el principio las lecciones aprendidas en décadas de operación antisubmarina, representa el siguiente salto cualitativo en esta capacidad.
La F-110 está concebida como una plataforma de guerra antisubmarina de nueva generación con una integración más profunda de sensores, sistemas de procesamiento de señales de última generación y capacidad de operar en red con otras plataformas aliadas de forma mucho más fluida que sus predecesoras. El CAPTAS 4, o su evolución futura, será el corazón acústico de estas nuevas fragatas. Pero la guerra antisubmarina moderna no es solo una cuestión de hardware. Es también, y quizás principalmente, una cuestión de las personas que operan ese hardware. Los operadores de sonar de la Armada Española, los técnicos de sistemas de armas, los oficiales antisubmarinos, son profesionales altamente especializados que requieren años de entrenamiento para desarrollar el nivel de competencia necesario para operar estos sistemas en condiciones reales. La interpretación de una señal acústica compleja en un entorno oceánico ruidoso es parte ciencia y parte arte. Los mejores operadores desarrollan una especie de intuición acústica, una capacidad para percibir patrones relevantes en medio del caos sonoro del océano, que complementa y a veces supera lo que los algoritmos pueden hacer solos. Y es aquí donde la historia del operador español que escucha algo a 80 kilómetros conecta con algo más profundo que la tecnología o la estrategia naval. Conecta con la historia de seres humanos que durante décadas han desarrollado habilidades extraordinarias para hacer frente a amenazas reales en un dominio que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. El océano profundo es un lugar inhóspito, oscuro y enorme. Y en ese lugar, dos tecnologías, dos filosofías de ingeniería, dos tradiciones militares se enfrentan en un silencio que ocasionalmente es roto por el sonido casi inaudible de un motor eléctrico que alguien, en algún lugar, intenta desesperadamente que nadie oiga. La carrera tecnológica entre los constructores de submarinos silenciosos y los desarrolladores de sonares más sensibles es una de las más largas y costosas de la historia militar moderna. Comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados desarrollaron el sonar ASDIC para combatir los submarinos alemanes en el Atlántico Norte. Evolucionó durante la Guerra Fría con el sistema SOSUS, una red de hidrófonos fija desplegada en el fondo del Océano Atlántico que permitió a la Marina estadounidense rastrear los movimientos de prácticamente toda la flota de submarinos soviéticos durante décadas. Y continúa hoy con sistemas como el CAPTAS, que representan la última iteración de esta competencia tecnológica que nunca termina. Cada avance en la detección impulsa un avance en el sigilo. Cuando los aliados mejoraron su capacidad de escucha durante la Guerra Fría, los soviéticos invirtieron enormes recursos en reducir el ruido de sus submarinos. Cuando los submarinos soviéticos se volvieron más silenciosos, los aliados desarrollaron algoritmos de procesamiento de señales más sofisticados para detectar firmas más débiles. Cuando los procesadores mejoraron, los ingenieros rusos desarrollaron nuevas técnicas de reducción de ruido. Es un ciclo sin fin, y el CAPTAS y el Kilo 636.3 son simplemente los participantes actuales en un juego que lleva 80 años jugándose bajo las aguas de todos los océanos del mundo. Lo que hace especialmente relevante esta historia en el momento actual es el contexto geopolítico. Con la guerra en Ucrania y las tensiones entre Rusia y la OTAN en su punto más alto desde el final de la Guerra Fría, la capacidad de vigilar y rastrear los movimientos de los submarinos rusos ha vuelto a ser una prioridad de defensa absolutamente crítica para todos los miembros de la alianza. Los submarinos rusos, particularmente los clase Kilo desplegados en el Mediterráneo desde la base naval de Tartus en Siria, representan una amenaza potencial tanto para el tráfico marítimo como para las infraestructuras críticas submarinas, que incluyen los cables de comunicación y los gasoductos que cruzan el fondo del Mediterráneo. En este contexto, la capacidad española de detectar y rastrear estos submarinos a grandes distancias no es solo una demostración de competencia técnica. Es una contribución concreta y significativa a la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. Cada hora que una fragata española mantiene contacto con un submarino ruso en el Mediterráneo, es una hora en la que ese submarino no puede moverse libremente sin ser observado. Y esa limitación de la libertad de acción submarina enemiga tiene un valor estratégico que va mucho más allá del valor táctico inmediato de la detección. En definitiva, la historia del sonar CAPTAS y de la capacidad española para detectar submarinos rusos clase Kilo a grandes distancias es mucho más que una historia de tecnología naval. Es una historia sobre la física del océano y cómo la comprensión profunda de ese entorno puede convertirse en una ventaja táctica decisiva. Es una historia sobre la innovación tecnológica y cómo problemas físicos aparentemente insuperables pueden resolverse pensando de forma diferente, en este caso bajando el oído al lugar donde el enemigo cree que es invisible. Y es una historia sobre personas, los ingenieros que diseñaron el sistema, los operadores que lo manejan y los comandantes que toman decisiones de vida o muerte
basándose en la información que ese sistema proporciona. La próxima vez que veas una fragata española navegando en el Mediterráneo o en el Atlántico, recuerda que detrás de ella, invisible bajo la superficie, hay un cable que desciende cientos de metros por debajo de la termoclina, y al final de ese cable hay un dispositivo que escucha, que siempre está escuchando, y que a veces, a 80 kilómetros de distancia, oye algo que se supone que no debería poder oír. Y en algún lugar de ese océano oscuro, un comandante de submarino ruso, que creía que era invisible, acaba de recibir una sorpresa muy desagradable. Su agujero negro no es tan negro como pensaba, y las rutas de patrulla van a tener que cambiar. Eso es todo por hoy. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal para más contenido sobre tecnología militar, geopolítica y los secretos que se esconden bajo la superficie del mundo que habitamos. Nos vemos en el próximo video.